El doctor Hugo Plata ya está aquí con nosotros, que yo digo que eres más de oro que de plata. Ay, ¿cómo estás? Buenos días. Dore, buenos días. Pues empezando otra semana más y tocando un tema, como platicábamos hace un rato, fundamental, que creo que debe reforzarse en estos tiempos, la acción del médico ante el paciente. Sí. El trabajar con ética, con consideración hacia el paciente, con atención. Creo que ese es el trabajo del médico que debería de retomarse, basarse más en los conocimientos médicos, sí, pero en comprender al paciente y su situación, no nada más de salud, sino psicológica, social, económica, para poder verlo como un todo y no como un objeto nada más de mi trabajo diario, sino como una persona que tiene diferentes actividades, que tiene diferentes implicaciones de su vida, que están afectando a su salud y que requiere una atención buena, Claro. no la atención esa que platicamos institucional en donde ves al paciente como un objeto por los tiempos, ¿no? Que tienes 10 minutos para ver un paciente cuando mucho, en donde no te da tiempo de ver todo su entorno. Claro, y aparte a veces puedes tener, digo, toda la teoría que cuando no metes un poquito la moral, puede haber hasta una falta de diagnóstico. Antier estaba leyendo en el periódico que había la fibromialgia no estaba Sí. siendo diagnosticada, porque claro, es pacientes que Subdiagnosticada, están sí. cansados, entonces decían, bueno, pues están de flojitos, ¿no? Y no, o sea, traen una enfermedad muy severa, ¿no? Entonces también claro. necesitan un poco el criterio del doctor a nivel moral. Sí, a nivel moral, a nivel de aplicar conocimientos. Fíjate que en las últimas décadas se ha dado muchísimo el que el médico ha perdido ese análisis que te enseñan en la carrera de medicina, que le llamamos nosología, el hacer un escrutinio de las cuestiones psicológicas del paciente también, no nada más de la cuestión de salud, y analizar esos síntomas que se está refiriendo y no tratar de recurrir a estudios de laboratorio y gabinete para ver qué es lo que tiene el paciente. Yo creo que aplicando esos conocimientos médicos y la ética médica ante el paciente, tú puedes hacer el diagnóstico en más del 80% de los casos en la primera consulta. Claro. Sin necesidad de decirle al paciente, ahora te tienes que hacer Millones tales o de cuales estudios. estudios en un paciente que no tiene una asistencia o un servicio institucional, digamos, y que tiene que pagar por fuera. Y que de pronto el paciente sale de una consulta en donde no le resolvieron el problema de salud, todavía no le dicen qué tiene y ya le mandaron una serie de estudios que le va a costar miles de pesos y que probablemente el paciente no tiene el dinero para obtenerlos, para sacarlos y ahora entra en además de los síntomas que presenta, en un conflicto al tratar de dónde voy a sacar el dinero para hacerme tales estudios que me está mandando el doctor. Claro. Y que el doctor los manda para ver qué es lo que tiene. Claro. O sea, en vez de haber hecho el diagnóstico en el momento, dedicándole un poquito más de atención al paciente, más ética, más justicia, más moral, en esa atención, nosotros en la carrera se llama rapport, esa relación que se establece entre médico-paciente y en el cual algunos pacientes llegan contigo y dicen, Me gusta ese tema. "Me curo". Sí, el rapport es muy importante. El rapport es muy importante, pero entonces también ahí habría que detenernos a pensar que el rapport también tiene que ser del paciente al médico. No, sí, de hecho es una energía que fluye en ambos sentidos. Claro. En el cual el paciente se abre ante el médico porque siente que el médico le está prestando atención, ¿no? Claro. Entonces, muchas veces ese rapport ya se establece y para toda la vida, porque es cuando el paciente dice, este médico, yo llego y entro y ya me siento mejor. Claro. Nada más de verlo, sin que platiquemos los síntomas Por del lo menos momento. la paz, ¿no? Decir, Porque "Ay, se bueno, da ya llegué al sí, porque doctor". saben que el médico lo está atendiendo con ética, ¿no? Claro. Y que no le va a mandar los 10,000 estudios, sino que va a tratar y poner todo su conocimiento que ha tenido a través del tiempo y de la escuela en resolverle al paciente en ese momento. Ahora, que con habrá los mucha síntomas. gente que va poco al médico. Sí, ¿no? definitivo. Bendito sea Dios, porque Sí, sí, bendito sí. sea Dios, ¿no? Pero ¿cómo pueden ellos saber si un médico pues les corresponde? O cuáles son las cositas a fijarse en cuanto llega uno y elige un médico. Se siente, el paciente siente cuando el médico no lo voltea ni siquiera a ver a los ojos. Cuando entra el paciente, una enseñanza en la escuela es, desde que entra y pasa la puerta de tu consultorio, tú ya tienes que estar viendo todo, la expresión que tiene, cómo camina, cómo viene vestido, todo. Hay médicos que entra el paciente y están Apunta y atendiendo apunta. otra cosa
y nunca ven al paciente a los ojos. Y cuando tú haces eso, cuando tú ves al paciente a los ojos y haces un análisis de sus actitudes, de su forma de caminar, ya avanzas muchísimo. Claro. Y el paciente lo siente. Oye, ni siquiera me volteó a ver. Claro. No me revisó el corazón, no me escuchó los pulmones, etcétera, etcétera. Entonces el paciente no se siente en confianza, aunque el médico sea eminencia. Hasta para la revisión ¿no? hay que tener ética, ¿no? O sea, Definitivamente, en el sentido de sí. que, bueno, pues si te No, van a claro. revisar y Hay van a que andar... respetar al paciente. Claro. En el caso de médicos que atienden mujeres y que tienen que explorarlas, siempre debe haber una enfermera o un asistente presente, para que no se preste a malas situaciones, interpretaciones. sí, a situaciones incómodas para la paciente, ¿no? Ya del paciente, él o la paciente vienen en ciertas condiciones como sensibles, ¿no? Claro. Como que vulnerables. Entonces hay que hacer respetar al paciente, su integridad, sus síntomas, creerle al paciente los síntomas, ¿sí? Porque muchas veces el paciente, tengo dolor de cabeza y el médico, igual ni es tanto, o me duelen los músculos, Claro. y pasamos por alto el diagnóstico y no pensamos en que sí está justificado. Y se da mucho a nivel institucional. La realidad es que a nivel institucional el médico está a la defensiva de que no va a ser que nada más quiere incapacidad, ¿me entiendes? Ándale, Ese que tipo dices, de ay, situaciones. que asumen, Sí, ¿no? sí. O sea, que dicen, ay, bueno, yo voy a suponer, y luego suponer no siempre es muy bueno. No, claro, y luego el paciente va a nivel institucional y espera hora y media, 2 horas para la consulta. Sí, no. no. Creo que ningún paciente Y si estás vaya enfermo. a estar 3 horas en espera de una consulta nada más porque quiere una incapacidad. O sea, Claro. yo creo que hay que revalorar al paciente. Hay que revalorar y fortalecer ese rapport del que estamos hablando para que tengamos muchos mejores resultados en la consulta médica. Ay, qué ¿Eh? bonito. Muchísimas ¿Sí? gracias, Hugo, por traernos estos gracias. consejos que yo creo que son súper importantes. Claro. Porque eso, pues finalmente los doctores curan, sí, el cuerpo, pero también curan el corazón y la paz y la Definitivamente. tranquilidad. Así es que muchísimas gracias. No, pues, gracias, doctor aquí Hugo estamos a tus Platas. órdenes. Y ahora vámonos